A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Vamos a estar continuando con la segunda parte del tema de la predestinación. El tema de la predestinación y la destinación que comenzamos ayer. Comenzamos a explicar algunas cosas sobre Efesios 1:4, que el Señor nos escogió, Efesios 1:5, Romanos 8:29 y 30, Hebreos 10, también 5 y 7, y las formas, las maneras como el Señor pues realmente nos ha escogido, nos ha llamado y en su misericordia envió a su Hijo para salvarnos y para llevarnos nuevamente con Él. Entonces estábamos explicando todas esas partes sobre la predestinación y sobre el llamado de una manera completamente diferente como la habíamos predicado desde otro ángulo en el mensaje de escuela dominical. Y hoy vamos a estar entonces en esta parte que sería como la tercera parte de lo que nos habla Romanos 8:30, que habla: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, vamos a hacer desde hoy hasta donde nos alcance. La tercera parte: a estos también justificó, para ampliar este tema de la justificación. Y si nos da tiempo, hacemos la cuarta parte, que es la glorificación. Pero en la parte de la justificación tienes mucho o mucha tela que cortar allí. Tiene muchos aspectos literarios, muchos aspectos que desarrollar, muchas cosas que entender. Porque muchas veces decimos: es que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y Dios me llamó, y también afirmamos que Dios me justificó. Pero realmente la justificación vendría siendo como algo así, como una aceptación de su misericordia. Es si usted acepta la muerte, acepta también el sacrificio. Eso es lo que realmente quiere decir la parte de la justificación. Entonces decíamos que la justificación realmente es cuando se recibe a Cristo, cuando usted acepta. Cristo brinda la justificación. Cristo nos brinda todo, pero el detalle o la diferencia entre ser escogido, ser llamado, es la justificación, porque no todo el mundo recibe al Señor. No todo el mundo está en la capacidad de recibir al Señor en su corazón. Y no solamente recibir, porque muchos reciben al Señor, pero realmente no se sujetan a lo que el Señor está hablando. No se quieren sujetar. Y este es como algo completo. Esto es algo que el Señor quiere que lo hagamos de una manera completa. Y Romanos capítulo 3. Vamos a mirar allí por qué o de qué manera somos justificados. Porque
Cristo nos brinda la justificación y usted y yo de una manera voluntaria miramos si la tomamos o la despreciamos. Pero Él la envía, Él no la da. Y Romanos 3:24, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 3:24 dice de qué manera nos las regala a nosotros. Romanos 3:24, mire lo que dice. Léalo allí, por favor, Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces realmente Cristo nos brinda a nosotros la justificación. El hacernos justos es un regalo, es algo que Él ofrece. Él ofrece la justificación para sellar la escogencia y el llamado. Y decíamos que todos hemos sido llamados y todos hemos sido escogidos, llamados, pero el detalle está aquí, en la justificación. No todo el mundo va a querer recibir la justificación. Él dice, yo muero, derramo la sangre y te hago justo. Escuche, escuche bien. Y la palabra justificación, tome nota, la palabra justificación es la palabra griega dikaio, dikaio, con K, dikaio, y dikaio significa rendir. Y dikaio significa considerarnos como justos o inocentes. Y dikaio viene de dikaios, que es otro término griego que significa equitativo o una implicación de inocencia absolutamente y relativamente santos y justos. Entonces lo que el Señor nos ofrece realmente a nosotros es la inocencia. La inocencia. Te voy a brindar gratuitamente por mi gracia, diría el Señor, la justificación, la inocencia. Te brindo la inocencia que perdimos porque nosotros perdimos la inocencia. ¿Cuándo la perdimos, pastor? Cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Esto tiene que ver mucho, escúcheme bien, con las 7 dispensaciones. Porque en las 7 dispensaciones, si usted no conoce de pronto, en la Biblia tiene 7 dispensaciones. La primera dispensación es la inocencia, la segunda dispensación es la conciencia, la tercera dispensación es el gobierno humano, la cuarta dispensación es la promesa, la quinta dispensación es la ley, la sexta dispensación es la gracia y la séptima dispensación es el reino milenial o el milenio. ¿Qué perdió la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, pastor? La inocencia. Y entraron a una segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia, ya tener conciencia de pecado. De ahí en adelante se despertó la conciencia de pecado. Pero
escúcheme, se despierta la conciencia de pecado, pero la humanidad no podía mirar si estaba en pecado si no había una ley. Entonces es la ley la que hace que nosotros entremos en conciencia de que lo que hacemos no le agrada a Dios y es pecado. Por la ley prácticamente se descubre que la humanidad está en pecado. La ley quita las vendas de los ojos y nos dice que estamos en pecado. Para eso vino la ley. Porque la humanidad perdió la inocencia y la justificación tiene que ver con la inocencia. Devolverle la inocencia a la humanidad. Eso se llama como, pastor, justificados. Y mire que lo dice, gratuitamente por su gracia. Porque Romanos capítulo 3:23, que es la parte anterior, ahí lo dice. Mire lo que dice, por cuanto todos pecaron, entonces como todos pecaron, de Adán y Eva para acá, todos pecamos, porque por un hombre entró el pecado a la humanidad. O sea, nos manchó con el pecado. Y esa acción de mancharnos por el pecado, con esa acción se pierde la inocencia y entramos a la conciencia de pecado. Y cuando entramos a la conciencia de pecado, dice Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. La conciencia de pecado nos destituye de la gloria de Dios y nos hace enemigos, automáticamente enemigos de Dios. Entonces, cuando estábamos en el mundo, éramos enemigos de Dios. Y Dios envía a su Hijo amado Jesucristo para morir por nosotros, por los escogidos, por los llamados que se mantienen y por los que reciben la justificación de una manera gratuita. Y esto tiene que ver mucho, porque aquí dice que es por su gracia. Esto tiene que ver mucho con la palabra en Efesios que dice que fuimos salvos por gracia. Creo que está en Efesios capítulo 2. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, 8. Búsquelo en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional. Si no, toma nota de la cita bíblica y usted la lee más tranquilito más tarde. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Ojo, sois salvos por medio de la fe. Entonces, hallamos gracia a los ojos del Señor, ¿verdad? Y por medio de la fe en Cristo. Y mira lo que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvados por la gracia de Dios mediante la fe, por la bondad de Dios, porque nosotros aceptamos ser salvos cuando aceptamos el amor de Dios. Por eso el Evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo
que en él cree, no crea, sino cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la misma palabra en los evangelios dice que él vino para que ninguna alma se pierda. El propósito de Dios realmente es para que ninguna alma se pierda, ninguna, ninguna, ninguna. No acostumbremos a estar enviando a las almas al infierno ni al lago que arde con fuego y azufre, porque esa no es nuestra potestad. Nosotros no tenemos potestad enviar a las almas al infierno por mucho pecado que estén haciendo. No tenemos esa potestad, porque el Señor nos reprende y nos dice que Él vino para que todas las almas sean salvas, ninguno se pierda. Pastor, entonces, ¿quién decide si me pierdo o no me pierdo? ¿El diablo? No. ¿Dios? No. Usted y yo decidimos si tomamos el buen camino o el mal camino. Porque el libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Jeremías nos está diciendo a nosotros que nos está mostrando un camino, una senda. Y muchos dicen, no iremos, no andaremos. Y Deuteronomio dice que nos está mostrando o nos está regalando dos cosas importantes: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge, es tu decisión. Yo te estoy mostrando un camino más excelente, dice el apóstol Pablo, que es el camino del amor. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. En Cristo. Pastor, pero ¿por qué en Cristo? Porque somos hechura suya, fuimos creados en Cristo. Efesios dice que fuimos creados. Efesios, que ya lo leímos con aquello de cuando estábamos hablando de Efesios capítulo 2 y capítulo 1. Dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él todo el tiempo. Y si no lo somos o no lo éramos, Cristo muere por nosotros para que la sangre nos haga santos y sin mancha, o sea que nos limpie. Eso es lo que desarrolla realmente la justificación, que es el mejor regalo, es el ofrecimiento del Señor. Cuando usted escucha hablar de la justificación, es eso. Y ahí es donde está el detalle. No todo el mundo tiene la capacidad de aceptar la justificación, que es el sacrificio de Cristo. Y es gratuito. Entonces somos justificados, dice Romanos 3:24, por su gracia. Número 1, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Número 2, Romanos 5:1. Tome nota, Romanos 5:1 dice, somos justificados pues por la fe. Entonces ya son dos cosas, pastor. Está confirmando lo que nos dice entonces Efesios capítulo 1 y capítulo 2, que somos llamados, somos salvos por su gracia mediante la fe. Si yo acepto a Cristo, si yo acepto su justificación, estoy aceptando todo: muerte, sacrificio, sangre, resurrección. Y Él me la brinda a mí, Él me brinda ese regalo, o nos brinda ese regalo, y dice, quiero justificarte, ven, entrégame tu culpa. Yo me hago culpable por ti. Como es una transferencia, entrégame tu culpa y yo te entrego
lo que hay en mí, la santidad y la inocencia. Porque Cristo murió como un pecador siendo inocente. Pastor, ¿y para qué Él me brinda eso? ¿Para qué me propone esa transferencia? Para yo entregarle mi pecado, mi culpa, y Él me entrega la santidad y la inocencia, para yo poder entrar al cielo santo e inocente, o sea, volver a lo que éramos antes, en el principio, a la manera original, inocentes, por Él. Por eso es que el Señor hace mucho énfasis, escuche hermano mío, levántele el volumen a la radio y escuche esto bien. Él hace énfasis en que tenemos que ser como niños, como niños, como niños, inocentes, niños recién nacidos, inocentes, sin mancha, sin arrugas, sin quejas, sin odios. Por eso es que acá en Romanos 5.1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está escrito de esa manera. Y entonces dice también, amados hermanos, Romanos 5.9, búsquelo allí, Romanos 5.9, la otra manera por la que hemos sido justificados, lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Mire todo lo que nos está ofreciendo. Es que el tema central de Romanos capítulo 8:30 es esto, porque muchos dicen, ah, no, ya el Señor me predestinó, él me escogió a mí desde antes. Ah, no, el Señor ya me llamó, ya. Pero el detalle y la diferencia entre el mundo y nosotros es haber aceptado la justificación. Ese es el regalito más grande y hermoso. Cualquiera dice que ha sido escogido y llamado. Pero el detalle de esto, hermano mío, tome nota, de Romanos capítulo 8:30, el detalle está en la justificación, si usted acepta hacerlo o no. Esta justificación no es para todo el mundo. Este es para el que quiere, no es por fuerza. Usted quiere ser justificado. Más bien nuestra evangelización, nuestra palabra de evangelismo sería, todos fuimos escogidos, todos fuimos llamados, pero usted quiere ser justificado, hermano. Hermana, usted quiere ser justificado cuando estemos en la calle predicando. Hay que hacer énfasis en esto, porque es una transferencia. Y mire la otra manera por la que hemos sido justificados, Romanos 5.9. Romanos 5.9 dice, pues mucho más, está en Romanos 5.9, hermano mío, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Entonces hay tres cosas importantes, nos dice la palabra del Señor, al apóstol Pablo nos habla, y fíjese que habla en Romanos. Toda esta parte de lo que explica la justificación la hablas en Romanos, Romanos 3.24, Romanos 5.1 y Romanos 5.9. Entonces, ¿por qué somos justificados? ¿Qué es lo que nos brinda el Señor? A ver, ¿qué nos brinda el Señor? Yo le brindo mi pecado. ¿Qué más le vamos a brindar al Señor? Pecado. ¿Qué más le podemos dar al Señor? No tenemos nada que darle. El pecado. ¿Y qué nos brinda el Señor entonces? Me ofrece su sangre, me ofrece su gracia y me inyecta prácticamente el creer en Él, que se llama ¿cómo? La fe en Él. Cristo me brinda sangre, gracia y fe. Eso se llama como pastor justificación.
justificación. Eso es la justificación. Creo que en uno de los evangelios dice, y le daré de lo mío. Dame lo tuyo. Dame tu culpa. Yo te entrego mi inocencia. Para que a través de mi inocencia tú la tengas allí en tu templo, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, y con esa inocencia entrarás al reino de los cielos, porque ya mi culpa y mi pecado se lo entregué a Él. Y entonces cuando yo hago eso, acepto que la sangre de Cristo me lava, me limpia, me justifica para poder entrar al reino de los cielos. Como niño. ¿Ahora sí lo entendió? Como niños. Sé como niños. Por eso Él nos exige a nosotros que seamos como niños. Que aceptemos el mejor regalo. La salvación, pastor, no, la justificación, pastor, pero es que la salvación es que es todo, es como, ¿cómo le digo? Como una cajita de regalos y en la cajita de regalos van todas las cosas, con un solo nombre que se llama justificación. Entonces va la salvación, la sangre, la gracia y la fe. Esa es una cajita de regalos, como dicen en los centros comerciales cuando usted va a comprar un artículo. Este es el combo completo. Aquí está el combo completo. Si yo no acepto la justificación del Señor, no se puede cumplir en mi vida la cuarta parte que nos habla Romanos, que y a los que justificó, a esto también glorificó. La parte de la glorificación, si yo no acepto la justificación, el Señor no me puede glorificar. O no se puede glorificar en mí. O yo no me puedo glorificar en Él. El talón de Aquiles está en la tercera parte, que es la justificación. Por eso hemos querido ampliar este tema, porque es un tema bastante amplio, para que lo entendamos. ¿Usted ha aceptado la justificación de Dios por medio de Cristo? ¿Usted ha pisoteado, amado hermano, amada hermana, la justificación de Dios, que se llama su sangre? Porque recuerde que la misma palabra nos dice a nosotros, claramente nos dice la palabra a nosotros. Él puede aceptar todo. Él puede aceptar todo. Y dice que hay cosas que tienen castigo. Hay cosas que tienen castigo. Y hay cosas que tienen perdón. Pero Hebreos nos da una ampliación de el que peca deliberadamente. Es una advertencia, dice, advertencia al que peca. Deliberadamente. Y deliberadamente es sin importarle nada. Porque Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Todo lo que estamos explicando es prácticamente eso. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es para los adversarios. Entonces mire lo que dice, el que viola la ley de Moisés, eso está en Hebreos 10:28. Hebreos 10:28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Eso era la ley.
La ley era contundente. Nada más con testimonio de 2 o 3 testigos. Moría. Entonces hace una pregunta el escritor de Hebreos en el 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Como quien dice, ¿cuál crees que es tu castigo si pisoteas la sangre de Cristo? Como quien dice, escoge tu mejor castigo. ¿Qué castigo te mereces si pisoteas la justificación? El profeta de David fue y le dijo con una parábola, había un hombre que hizo esto con su ovejita, tenía una ovejita, la única ovejita, y tenía otro, comenzó a darle la parábola. ¿Qué se puede hacer con el hombre? Y dice el rey David, ese debe morir irremisiblemente. Debe morir irremisiblemente. Muera irremisiblemente, dijo David. Y él le dijo al rey David, le preguntó, ¿cuál es el castigo que se merece? Y el rey David dijo, que muera. Y el profeta, que era un verdadero profeta, le dijo, rey, no le dijo ni perdóname por lo que te voy a decir, ni no te ofendas, no, porque lo que viene de parte de Dios se tiene que decir tal y como Dios lo ha dicho. Sin pedir perdón, porque usted no lo está dando en su carne. Porque usted no lo está dando por conveniencia suya. Usted está diciendo algo que Dios le dice que diga. Y después que David se ató con los dichos de su boca, cuando el profeta le dijo, ¿qué se hará entonces? Y él dijo, es digno de muerte y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán, que era el profeta, no comió de cuento de que era el profeta, el pastor. Si se equivocó el pastor, hay que decirle que se equivocó, porque el pastor se equivoca, nosotros nos equivocamos, hermano mío. Somos humanos, no somos dioses ni somos cuerpo glorioso. Pastor, y eso está escrito. Está en el segundo libro de Samuel 12:7. Registre la cita. Segundo libro de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán, que era el profeta ungido del ministerio, entre comillas, diríamos, del reino, ¿verdad? El reinado, el palacio. Tú eres aquel hombre, tú eres rey, tú eres el que cometiste el pecado. Y entonces como que en el momento en que le dice, tú eres aquel hombre, yo me imagino que hubo una unción tan tremenda que se derramó sobre Natán, porque enseguida le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel, te di la casa de Judá. Y mire lo que le dice el profeta, y como si fuera poco, te habría añadido mucho más si lo hubieses pedido. Pero tuviste en poco la palabra de Jehová e hiciste lo malo delante de los ojos de Jehová, de Dios, y mataste al mejor soldado que tenías, al más fiel, porque antes habías tomado a su mujer y te habías acostado con ella, y no solamente te habías acostado con ella,
sino que la embarazaste. Y para legalizar el embarazo, los mandaste a sacar de las tropas, de la línea de batalla, los mandaste a llamar, le diste permiso para que se fuera y tuviera una noche con su mujer para legalizar, aleluya, ese pecado oculto. Y que si la mujer salía, obviamente que iba a salir con el embarazo visible, porque una de las cosas que no se pueden ocultar en la vida es cuando una mujer está embarazada. Eso sale, debe salir. La barriga sale porque sale. Eso no se puede ocultar. Escrito está. Y esto tiene mucha profundidad. De pronto ahora no me da tiempo de explicarlo por el tiempo, pero esto tiene una profundidad tremenda, hermano. Y yo creo que tiene que escucharlo sentado el día que el Señor nos dé la oportunidad de explicar esta parte de lo que pasó con David. Eso es una cosa como para escucharlo sentado, porque de pies nos caemos de la unción. Por eso Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo? Es una pregunta que nos pone a nosotros o nos debe poner como a pensar, a tirar cabeza, porque es una pregunta. Si eso lo hizo David, fue castigado porque estaba hablando desde la ley, violó la ley de Moisés. Si lo hizo David, si lo hicieron algunos profetas, algunos reyes, lo hizo el mismo pueblo de Dios y fueron castigados, ¿cuál tú crees que es el castigo más severo que te mereces por pisotear la justificación de Cristo? No solamente pisotees la justificación de Cristo, sino que ultrajas al Espíritu Santo. Avergüenzas el Espíritu Santo, que es el único que nos puede limpiar y perdonar los pecados. Si yo cojo el Espíritu Santo, Dios mío, Harramashia, como coger a alguien por el cuello y estrellarlo contra la pared y subirlo de la rabia, sabiendo que esa persona es la que pagó la deuda por mí, y ultrajarlo, y ofenderlo, y humillarlo, y tirarlo, y sacarlo a patadas de mi vida. Entonces, el mismo Señor no nos condena, sino dice, ¿cuál crees que es el mayor castigo que mereces, pastor? Mm. Yo creo que uno se va en lágrimas de arrepentimiento. Y entonces hemos hecho una cosa peor que la que hizo Pedro. Le dijo, me vas a negar 3 veces, Pedro. Antes que el gallo cante tantas veces, usted conoce la historia. Cuando Pedro vio que realmente se cumplió esa palabra profética en su vida, dice la palabra que comenzó a llorar amargamente. Pastor, ¿y por qué comenzó a llorar amargamente? Por muchos motivos. Pero uno de los motivos era porque dice la palabra que el Señor estaba a una distancia, como dice la palabra, a tiro de piedra. En el patio ya lo habían escupido, ya lo habían levantado a palo, ya lo habían cacheteado, ya lo habían ultrajado, ya lo habían escupido. Y cuando él comenzó a llorar amargamente, dice que
El Señor lo miró desde el lugar donde estaba Jesús, lo miró, pero lo miró con amor. Y eso fue, como quien dicen por ahí, la cereza del pastel. Porque cuando sucedió esto, Pedro llora de impotencia. Pedro llora porque a pesar de todo haber pisoteado al Señor con la negación, el Señor lo miró con ojos de amor. Eso fue lo que reventó a Pedro por dentro. Eso fue lo que lo arrinconó. Eso fue lo que lo puso entre la espada y la pared. A Pedro. Ahora imagínese usted cuántas veces el Señor nos ha puesto entre la espada y la pared y usted dice que es el diablo porque no ha discernido que es el Espíritu Santo, que es el que nos pone entre la espada y la pared. Pastor, y Él nos pone entre la espada y la pared. Sí, Él nos encierra. A ver qué hacemos nosotros. Él nos encierra en un callejón sin salida. Nos encierra. ¿A través de qué, pastor? A través de la palabra, a través de la escritura. Porque es una palabra profética también. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado que las palabras proféticas es el Señor te va a dar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. No, 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 no. Hay palabras proféticas que realmente nos tiene que poner a pensar. Pastor, ¿y dónde dice que Él nos encierra todo? Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 lo dice. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Pero me gusta porque dice, para que la promesa que es por la fe, mire, ahí está, por la fe que es parte de la justificación, en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nos encierra a nosotros en un callejón sin salida. Amado hermano, ¿usted se ha sentido encerrado en un callejón sin salida? Discierna bien y mire si es el diablo o es el mismo Señor que lo tiene a usted encerrado en un callejón sin salida. Y estar en un callejón sin salida es prácticamente reconocer que a través de la palabra, por eso hablamos de la ley es la que saca a la luz si estamos en pecado o no. La palabra es la que me declara a mí, la palabra me declara a mí y me dice, estás siendo prisionero del pecado. Y la única manera de ser libre del pecado, de esa cadena de pecado, es aceptando la justificación que Cristo nos brinda a nosotros. Aleluya. Amado, yo sé que de pronto usted ya aceptó, ya está convertido, está bautizado, ya está sirviendo. Yo sé que muchos de nosotros hemos dicho, ya yo he sido escogido, llamado, ya he sido justificado porque de mi voluntad recibí al Señor sin obligación que nadie me lo dijera. Pero, ¿por qué mejor no predicamos esto? Porque esta es la piedra del zapato de la humanidad. Porque muchas veces le decimos a la gente en la calle o alguien que llega a la iglesia o un amigo, un familiar, es que Dios tiene un propósito grande contigo.
Dios tiene un propósito grande contigo, mi hermano. Dios tiene un propósito. Y comenzamos a hablarle unas barrabasadas que no tienen nada que ver ahí. Y le hacemos creer a la gente de que el propósito de Dios es bendecirlo aquí en la tierra. Darle casa, carro, beca. Esas son añadiduras, hermano. Y si esas añadiduras vienen de parte de Dios, no tienen complicaciones, porque vienen de parte de Dios. Pero el mejor propósito y la mejor, diríamos, la mejor calificación que le podemos dar nosotros al Señor es que nos ha brindado la justificación, la cajita de regalos donde viene todo. En la justificación viene gratuitamente la gracia, la redención, viene gratuitamente la fe, la paz, viene gratuitamente la sangre, viene gratuitamente la salvación, viene gratuitamente el fruto del Espíritu. Allí hay muchas cosas que vienen en esa cajita que se llama justificación. Eso lo es todo, la justificación lo es todo en nuestras vidas. Es nuestro hálito. La justificación. No podemos ser glorificados, si Dios permite, mañana lo explicamos. No podemos ser glorificados si no hemos sido justificados. Y usted puede llenarse la boca, Pastor Jorge. Usted puede decir, Pastor Jorge, que ha sido escogido, que ha sido llamado. El detalle está en la justificación. Porque yo puedo recibir a Cristo, yo puedo bautizarme, yo acepto la sangre de Cristo, yo acepto todo lo de Cristo, acepto el ministerio de Cristo, le trabajo a Cristo. Pero hay un problema. Y si yo pisoteo todo eso, ¿qué pasará? Y si yo pisoteo todo lo que el Señor me ha brindado, ¿será que seré glorificado? ¿Qué dice usted? ¿Qué castigo se merece? Alabado y bendito el nombre del Señor.